Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Si a uno le preguntaran cuál es el tema favorito de Jesús en los Evangelios, rápidamente podría contestar: el reino de los cielos. Jesús comienza su predicación anunciando la llegada del reino. Habla del reino de Dios, del reino de los cielos, y lo explicó con muchísimas comparaciones. Esas comparaciones nos han servido y han dado al cristianismo a lo largo de siglos pie para exponer los más profundos misterios y las actitudes más humanas, más cristianas que debemos tener: la misericordia, la compasión, el perdón, el señorío de Dios, la limitación del hombre. Y así el Evangelio está lleno de estas comparaciones que nos hablan del designio con el que Dios ha querido instaurar su reinado en este mundo. Ese reinado está como escondido, está en misterio. Y no es una cosa, no es un objeto. Aunque los mitos y leyendas de distintas épocas y culturas imaginan que lo que hay que descubrir para encontrar la felicidad o la vida eterna, la inmortalidad, es una fuente o una piedra preciosa o una copa o un metal raro. Lo nuestro, el secreto del cristianismo, está escondido en los corazones de los creyentes y de manera especial reluce en los santos. No en vano dijo nuestro Señor que no nos dejásemos engañar cuando nos dijeran que el reino de los cielos está aquí o está allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes, está en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Allí está. Y los pocos versículos que se leen hoy en la liturgia de la misa, tomados del Evangelio, ahondan y nos dan más pistas sobre este reino, que es comparado con una semilla o con un poco de levadura. Eso es lo que el Señor depositó en el espíritu, en el corazón, en las conciencias de los discípulos. Y así comenzó la iglesia. La iglesia comenzó cuando en ese corazón bueno, en esa alma pues favorable, honorable, de buenas actitudes, echó raíces la palabra de Cristo. Así empezó el Evangelio, cuando aquellos hombres y mujeres, al escuchar al nuevo rabino de Nazaret, que predicaba, explicaba la ley de Moisés de una manera nueva, les hacía entender en profundidad la lógica que estaba detrás de esos mandamientos, asentían y decían: es verdad, y se sentían interpelados y comprometidos. Uno no puede ser indiferente al Evangelio. Aquellos hombres se lo tomaron en serio, como cuando el bueno de San Antonio Abad, antes de ser santo y antes de ser abad, pasó un día y escuchó el Evangelio que hablaba de aquel joven que si lo dejaba todo, vendía sus posesiones y luego seguía a Cristo, sería dichoso. Y que aquel joven, como era muy rico, se puso triste y no quiso seguirlo, y en cambio Antonio sí. Antonio se dio cuenta de que ese Evangelio era para él. ¿Qué sentimos tú y yo cuando se nos dice que somos dichosos por ser misericordiosos, dichosos por tener hambre y sed de justicia, dichosos por tener compasión? ¿Qué sentimos? ¿Buscamos esa dicha? La palabra del Evangelio fue lanzada con vigor a las almas y está escondida. Y esos discípulos, esos creyentes, esos seguidores de Cristo, formaron una comunidad preciosa. Y de esa comunidad, de ese núcleo
se fue expandiendo lo que ahora entendemos y conocemos iglesia. Es verdad que algunos han conectado con esta iglesia, por decirlo así, con lo externo, con el grupo, sin haber conectado con lo interno, sin haber conectado con el espíritu del Evangelio. Pero también es verdad que en muchos creyentes vive el espíritu del Evangelio. Y por eso se confiesa con fe, como lo confiesa el Concilio Vaticano II, como lo dice el Catecismo, que el misterio del reino está en la iglesia, que en la iglesia está ese reino de los cielos como en misterio, escondido. No hay que separar tanto la iglesia del misterio del reino de los cielos. Nosotros nos damos cuenta de que los primerísimos creyentes, el núcleo más cerrado, más íntimo de Cristo, era al mismo tiempo un grupo visible y al mismo tiempo una comunidad totalmente transfigurada por el poder del Evangelio, del Espíritu Santo. Pero cuando ese grupo fue creciendo, cuando hubo más creyentes, no faltaron quienes se adhirieron a ese grupo, pero por motivaciones equivocadas, por razones meramente humanas, por el prestigio, por la fama, por las ventajas que podían sacar de adherirse a ese grupo. Y así la iglesia, por decirlo así, este grupo de creyentes, fue creciendo de manera desequilibrada, fue creciendo con números de creyentes y de increyentes, de verdaderos convencidos y de meros, diríamos a la mexicana, de acarreados. Pero eso ya pasó en la época de Jesús mismo, en la época de los apóstoles. Nuestro Señor tuvo que encararse con algunos de ellos que lo seguían por la multiplicación de los panes. Tuvo que encararse con algunos de ellos cuando les habló claramente de la Eucaristía y les echó en cara, de suerte que no creían y que algunos dijeron: esta doctrina es muy dura, y se fueron. Los mismos apóstoles, y San Pablo es testigo de ello, se las vieron con esa especie de pseudocreyentes o criptocreyentes, ¿no?, que en realidad no lo eran. Y por eso nos sirven tanto estas comparaciones y estas parábolas, con estas imágenes así de sencillas pero de profundas. Hemos entendido que nuestro Señor verdaderamente plantó una buena semilla y que esa semilla pervive allí donde hay almas, donde hay corazones dispuestos a poner en práctica el Evangelio. Y es el Señor mismo Jesús quien explicó que la iglesia habría de crecer, que tenía que crecer, que crecería como una semilla de mostaza o como la levadura que fermenta el resto de la masa, que crecería. Es verdad que algunos cristianos, a veces con poca formación, que encierten una especie de nostalgia y querrían que la iglesia no fuera sino un grupito pequeñitito, su grupito, solo unos poquitos, generalmente selectos. Ya lo pensaba así Montano o Donato, estos herejes de los primeros tiempos, que querrían que la iglesia fuera algo chiquitito, casi un club exclusivo de unos pocos que serían los verdaderos cristianos. Pero nuestro Señor dijo que no. Jesucristo mismo dejó testimonio, que está plasmado en los evangelios, que lo que Él quería es que creciera. Y en otra parábola dio a entender que ese crecimiento no iba a ser uniforme, que crecerían juntos el trigo y la cizaña. Pero el crecimiento, el aumento, la expansión de la iglesia, del reino de los cielos, por lo tanto, pertenece a la naturaleza íntima de la iglesia, a su propia esencia. La iglesia debe crecer. Y así podemos, después de meditar en este evangelio, también sentir el deseo de nosotros mismos vivir en profundidad y en espíritu el evangelio y de transmitirlo a los demás. Queremos que haya más y mejores cristianos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración,
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.